Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso. Molt bon dia. Muy buen día, Xavier. Buenos días a todos y todas. Bueno, primero, vamos con el asunto del día, de las últimas horas, desde ayer a las 9:10 que lo conocimos. ¿Cómo interpreta ese acuerdo entre el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos con Bildu sobre la reforma laboral que conocíamos, como decía, ayer noche? Bueno, bien jugado, o aparentemente bien jugado por parte de los compañeros de Bildu. Creo que la izquierda Abertzale pues está haciendo movimientos muy interesantes, muy inteligentes. Hay que entender que están también en plena precampaña y que de hecho falta un actor por jugar en toda esta partida, que es el PNV. Sí que es cierto que es curioso, pero creo que cada vez será menos curioso que PSOE y Podemos pues envíen mensajes contradictorios. Forma parte de coaliciones muy complicadas entre formaciones políticas diferentes y nosotros lo sabemos muy bien porque pasa en Cataluña. El PSOE viene a decir que no se va a derogar toda la reforma laboral y Podemos creo que acaba de decir que sí que toda. Bueno, por parte de Bildu me parece un movimiento muy inteligente y muy hábil. Al final la política es esto y lo que demuestra una vez más es que al PSOE hay que obligarle a hacer las cosas. Conviene recordar que el PSOE tiene mayoría para derogar la reforma laboral hace ya mucho tiempo. Y no lo hace cuando lo obligan. El comunicado conjunto PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu se conoce sobre las 9:05, 9:10, pasadas las 9 de la noche, apenas menos de una hora después de que se votara el decreto de alarma. ¿Fue el momento oportuno para sacarlo? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo creo que forma parte de los tiempos pactados, entiendo que entre ellos lo acordaron así. También hay que entender que el papel de Ciudadanos pues quizá lo puede llegar a distorsionar todo, pero eso también es responsabilidad del PSOE, que prioriza el hecho de cuadrar, ¿no?, las matemáticas a cumplir con el espíritu de la investidura, es decir, no le importa elegir a la derecha si es más fácil, y creo que es un mensaje pues muy nocivo y que lamina un tanto el espíritu de la investidura. La pregunta es ¿cuánto lamina? Por nuestra parte, pues la verdad es que bastante. Pero repito, depende de ellos. Entiendo que ha sido algo negociado entre ellos. Sí que es cierto que es una vodevil, pero es que mañana nos puede pasar a nosotros. Así que creo que al final es el resultado de que nadie tiene mayoría, todo el mundo es insuficiente y que tenemos que pactar entre nosotros. Y eso comporta cosas buenas y cosas a veces no tan buenas. ¿Agitaron ustedes con el voto no de hace 3-4 semanas a la prórroga del estado de alarma una situación similar a la que estamos viendo? ¿Ha agitado todo el tablero? ¿Fue este el acuerdo entre el Gobierno, los socios de Gobierno y EH Bildu para la reforma de la legislatura un mensaje hacia ustedes de que pueden volver a entenderse? Usted ha hecho, por ejemplo, ayer hincapié en su intervención en que se está rompiendo la mayoría de la investidura. ¿Tiene aún arreglo o tras lo visto es imposible? Es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es intentar arreglar problemas y no dar. Sí que es cierto que cuando estábamos a esto de cerrarlo con el PSOE, que la verdad es que pedíamos cosas muy sencillas, sé que se ha hecho mucho hincapié en el que exclusivamente o como algo lo más relevante pedíamos la mesa, y no es cierto, es falso. Nosotros pedíamos sobre todo una prestación pues para la conciliación familiar de familias monoparentales, sobre todo monomarentales en esta situación, y luego el superávit, flexibilizar el superávit de los ayuntamientos, porque será la primera administración a la que la gente irá, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido que ese dinero esté en el banco, sino que se pueda destinar a medidas sociales para sacar a la gente del agujero en el que está y en el que estará. Y cuando estábamos a esto de cerrarlo con el PSOE, pues lo pactaron con Ciudadanos, no tiene más, es que no tiene más. Nosotros lo único que les decimos al PSOE es que ya basta. Que ya basta de tenerles que obligar a todo, que ya basta de cada vez que puedan escoger, pues que escojan la peor opción, ¿no? Depende de ellos. Nosotros seguimos atornillados a la mesa de diálogo y de negociación en todos los ámbitos, en todos. Yo creo que conviene también empezar a desconfinar la política, ahora que hablamos de desconfinarlo todo, ¿no? Dice usted que estaban a punto de llegar a un acuerdo con el Gobierno. Cuando finalmente miran a Ciudadanos, le tengo que preguntar a usted, ¿no sería al revés, que el Gobierno ve difícil o casi imposible el acuerdo con ustedes y dice, bueno, pues me voy con Ciudadanos, que por lo menos los tengo seguros? Entonces se va a lo fácil. Y entonces creo que ya estamos en otro debate, ¿no? Que es interesante. La gente puede decir, bueno, pues mejor que se aseguren 10 votos que no 13 que no saben, ¿no? Pero es que nosotros lo que queremos son medidas para la gente.
porque al final somos de izquierdas. Y creo que Ciudadanos, bueno, pues va a tener dificultades, ¿no? O van a tener dificultades para pactar según qué medidas socioeconómicas, ¿no? Así que depende de ellos. Nosotros lo único que les pedimos, repito, es intentar sacar a la gente del agujero en el que está y en el que estará. Y Ciudadanos lo que le pide son más banderas. Así que la pregunta es de qué va a ir esta legislatura. Porque solamente puede ir dos cosas. Y depende de si lo hacen con Ciudadanos o lo hacen con nosotros. Nosotros con enormes dificultades y con enorme generosidad investimos a Pedro Sánchez, un partido que forma parte de un partido que en muchos momentos ha aplaudido la represión que viven algunos compañeros y compañeras, ¿no?, que están en el exilio y en la cárcel. Y lo hicimos, porque la alternativa es muchísimo peor. Ahora, lo que no podemos hacer es estar constantemente obligándoles a hacer las cosas, porque repito, nosotros no pedimos cosas nuestras, ¿eh? Se ve perfectamente que se dice aquello de es que ya están los indepes pidiendo cosas suyas. No, nosotros pedíamos cosas para la gente. Es una prestación para que la gente no tenga que escoger entre sus hijos o su trabajo, que me parece muy sencillo de entender, sobre todo ahora. Y la respuesta fue, lo tenemos hecho con Ciudadanos que no nos pide nada. Bueno, creo que es una reflexión bastante interesante hacerse. También hemos visto el voto en contra y las quejas de Compromís, el recelo, aunque votó a favor de Más País, de otros partidos y formaciones de izquierda. ¿Cree que esta crisis del coronavirus y la necesidad de apoyos para mantener el estado de alarma está girando el eje del gobierno en busca de otras alianzas? Creo que se la juegan demasiado y creo que juegan demasiado a soy irremediable, a soy lo mejor que hay dentro de lo que hay. Y creo que todo el mundo es consciente de que no le podemos dar ningún tipo de oportunidad a la extrema derecha. Basta con escuchar a Abascal o Casado, o incluso a veces a Arrimadas durante 10 minutos aquí en el Congreso para tomar conciencia de que la alternativa es muchísimo peor. Pero hombre, ya basta. Sobre todo creo que es una reflexión para con sus votantes, ¿no? Ya basta que el PSOE, cada vez que pueda, pues que escoja la opción más fácil o la peor opción posible, ¿no? Dos cuestiones. Yo creo que correr el riesgo de llevarse por delante el espíritu de la investidura, sí. Enseguida le cedo el turno a mis compañeros. Dos preguntas muy breves. Por esto último que acaba de decir, romper el espíritu de la investidura, ¿es irremediable o casi irremediable? ¿Hay posibilidad de volver a retomarlo? Por ejemplo, la mesa de la cuestión catalana. ¿Han hablado algo últimamente cuando se podría retomar? ¿Podría ayudar esto a retomar también cierto diálogo roto en las últimas horas? Nosotros entendemos, y de hecho eso sí que es cierto, el presidente Sánchez a mí hace un mes me lo dijo, lo volvió a decir ayer, no ha habido ninguna declaración contraria a esto, más allá de la falsedad de hace 24 horas de Ciudadanos. La mesa de diálogo y negociación sigue viva, es un compromiso de legislatura y así lo reafirmó el propio presidente ayer y hace un mes. Ahora somos muy conscientes de que es el PSOE y que habrá que obligarles otra vez a sentarse, pero repito, es que es una de las condiciones que nosotros poníamos, solamente una, y simplemente era decir, bueno, hay que reunirse, los problemas no se pueden posponer, bajo nuestro punto de vista la represión continúa o como mínimo el conflicto político en Cataluña no ha desaparecido, hay que hablar, pero repito, era una de las 4 condiciones sobre todo que poníamos, aparte de la prestación, superávit y el tema de las enmiendas pues para una gobernanza real. Depende de ellos, nosotros seguimos sentados a la mesa, repito. Última cuestión por mi parte. Empezamos a preguntar por Carlos Elordi Cue, pero una cuestión, una curiosidad. Usted fue testigo de uno de los momentos del debate más tensos cuando intervenía Adriana Lastra, la portavoz socialista, que denunció la expresión de José Ignacio Echaniz, diputado del Partido Popular, que decía "te vas a enterar". Luego Echaniz dijo vía Twitter que se refería a que se iba a enterar cómo los madrileños iban a votar a Ayuso. ¿Ese fue para usted el sentido que escuchó en la bancada del Congreso? Yo entiendo a Echaniz, la verdad es que cualquiera que lo conozca sabe perfectamente a lo que se refería. Es uno de los mayores hooligans que hay en el Congreso. De hecho, el Partido Popular lo tiene por eso, lo digo claramente. Y es que es una más. Yo creo que todo el mundo que esté un rato en el Congreso verá que las amenazas, los insultos por parte de la derecha, sobre todo ahora, pues son cada vez mayores, ¿no? No es de lo peor que he escuchado, es que no es de lo peor. La única diferencia es que, bueno, pues ayer se enteró todo el mundo, porque hay menos gente. Entonces oye todo. Pero vamos, a mí me han dicho barbaridades y he visto compañeros y compañeras que les han dicho barbaridades. Esto es bastante light. Alguna usted también ha soltado, por lo menos en la pasada legislatura, ¿no? Sí, yo lo que intento sobre todo es ser crítico y decir cosas que bajo mi punto de vista son verdad. Yo decirle ladrón a un ladrón, yo sé que puede sonar feo y que puede incomodar a mucha gente. Ay, le dice ladrón, pero es que si robas un ladrón.
Bueno, turno de preguntas. Empezamos por mi lado más próximo a la derecha. Carlos Elordi, te escucha Gabriel Rufián. Sí, señor Rufián. Ha empezado esta entrevista diciendo bien jugado por parte de Bildu. En esa misma lógica, mal jugado por parte de Esquerra, porque sabe usted que obviamente no sabemos qué pasa ahí dentro de las negociaciones, pero sistemáticamente ha pasado ya muchas veces que hay como una negociación muy intensa, ha habido reuniones secretas o discretas al máximo nivel, se ha recuperado el grupo de la legislatura y al final, en el último minuto, Esquerra se va al no. No es la primera vez que pasa. ¿Qué pasa en esas negociaciones? Insisto, ¿mal jugado por parte de Esquerra? Ha pasado una vez. Y hace 2 semanas otra vez, y cuando se rompió la legislatura anterior, también en el último minuto se rompió. Y nos fuimos a elección. Es lo que iba a decir, es que me encantaría poderle... Perdón. Me encantaría poderle decir que sí, que hubo una negociación en los presupuestos, que es un mantra repetido, y me encantaría poderle decir que hubo una negociación hace 15 días, pero es que no la hubo. Entonces no se puede romper una negociación que no existe. O sea, nosotros le decimos al PSOE, nos llamáis, hablamos y tal, no recibimos ningún tipo de contestación, así que el mantra no puede ser Esquerra rompe negociaciones, entonces Esquerra en el no, si no existe ninguna negociación. Ha pasado hace 24 horas y nosotros es que tenemos la manía de poner unas condiciones, intentar negociarlas y si al final se van con Ciudadanos, pues es que es muy complicado de entrar ahí, ¿no? Digo yo, somos un partido de izquierdas y nos cuesta. La pregunta es para los compañeros de Unidas Podemos, que yo creo, me consta que les incomoda bastante esa deriva del PSOE cada vez que puede hacer Ciudadanos. Cristina de la Hoz. Sí, buenos días, señor Rufián. Yo ayer hablé con un dirigente del PSC y dijo que RC siempre va a remolque de Puigdemont y que siempre se equivoca. Quería saber su valoración sobre eso, porque en el fondo no sé si este distanciamiento con el Gobierno central les va a ustedes bien, les conviene en Cataluña, ¿no? Marcaron ciertas distancias con el Gobierno y que ahora se les vea, bueno, como que poco menos esa mayoría de la investidura ha saltado por los aires. Y una curiosidad, porque no ha terminado de quedarme claro si el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, en algún momento telefoneó a Pere Aragonés para intentar recabar el apoyo de RC a esta prórroga del estado de alarma. Sí, hubo conversaciones a todos los niveles, sobre todo a nivel de homólogos. Yo con la señora Lastra, Pera con la vicepresidenta Calvo y a un momento incluso el presidente con Pera. Creo que es público notorio, se ha publicado y es así, creo que es normal, incluso sano. Bueno, entendemos perfectamente, o creo que hay que entender perfectamente que el PSC también está pues haciendo campaña, intentándose distanciar de vez en cuando del PSOE o de ese marco mental de diálogo del PSOE. Nos sorprende a veces cuando nos critican por la coalición de gobierno que tenemos, que comporta muchas dificultades, con la coalición de gobierno que tenemos con Junts per Catalunya, pero es que el PSC gobierna en la Diputación de Barcelona, que es la tercera institución del país, de Cataluña, con el PSC. Lo que no puede ser es que sean muy malos para una cosa y muy buenos para otra, ¿no? Creo que son las contradicciones propias de la política. Lo que sí que es cierto que el PSC en muchas ocasiones es un problema y no ayuda absolutamente en nada. Última pregunta, Julio César. Señor Rufián, ¿qué tal? Buenos días. Un par de ellas, muy breves. En los últimos 3 meses, ¿cuántas veces han dicho ustedes a Sánchez que han roto o que estaban a puntito de romper? Porque he perdido la cuenta, por ir orientándome. Y la segunda, ayer Sánchez dijo al Partido Popular que había cometido un error histórico, ya sabe que todo es histórico, por haber votado con la extrema derecha o la derecha extrema en contra de la ampliación del estado de alarma. Ustedes también votaron en contra, también cometieron un error histórico votando con la extrema derecha. Bueno, empiezo por el final. Creo que lo digo con mucho respeto y no tanto por usted, porque al final viene a repetir también un mantra que se repite mucho cada vez que un partido de izquierdas pues vota la misma línea que un partido de derechas. Creo que tiene un poco recorrido intelectual. Sería como decir que el PSOE vota con Vox cada vez que veta una comisión de investigación para investigar las comisiones saudíes de Juan Carlos I. Seguramente usted me diría, no, hombre, no, son diferentes motivos. Bueno, pues lo mismo, son diferentes motivos. No tiene mucho recorrido intelectual. Y en cuanto a la primera cuestión que me hacía, que ahora no recuerdo, ¿me la puede repetir? Si había votado, había dicho varias veces, decía Julio César Herrero, que estaban a punto de romper o casi rotas las negociaciones o relaciones. Si se van a romper alguna vez o si aún hay posibilidad de pegarlas con pegamento y medio.
Bueno, la verdad es que no se preocupe, no va a perder la cuenta porque es una. Se lo dijimos ayer, que peligraba la legislatura porque lo que había hecho era difícil de asumir, porque se había ido con Ciudadanos. Una última cuestión. Negociando con nosotros, a diferencia de hace 15 días. Una última cuestión. Al margen del contenido del acuerdo para la reforma laboral, de ese movimiento táctico que ha hecho el Gobierno, que ha hecho Bildu, sobre el ruido. Ya veníamos con bastante ruido, no solo de cacerolas, también en el Parlamento. ¿Cree que con lo que se está montando desde ayer a las 9 y pico, que se conoce este comunicado, los sucesivos matices que se han producido, lo que ha vuelto a matizar hoy Pablo Iglesias y lo que va a decir la derecha y la derecha mediática, le va a ser fácil al Gobierno pactar con ustedes, pactar de nuevo más decretos de alarma o más cuestiones, por ejemplo, en Cataluña? No, yo creo que tenemos que desdramatizar un poco todo, y más en política. Creo que la política, desgraciadamente, se parece cada vez más al fútbol y seguramente pues mañana estaremos hablando de otra cosa, ¿no? Se olvida el partido de ayer. Hoy lo que parece muy grave, mañana ya no es tanto, hay otra cosa muy grave, ¿no? Bueno, hay que desdramatizar y entiendo perfectamente, es que es el futuro de la política, es que nos tenemos que acostumbrar. Es que aquí hay formaciones políticas muy diferentes, cada uno de su padre y de su madre, que tienen que entenderse sí o sí. La derecha se entiende rápido, nosotros nos cuesta mucho más, lo llevamos casi en la sangre. Así que creo que hay que acostumbrarse, más allá de que entiendo perfectamente que un comunicado a medianoche, a las 9 y tal, y da mucho para el debate, ¿no? Para hablar. Pero mañana estaremos hablando de otra cosa. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, como siempre, muchísimas gracias por atender la llamada de la televisión pública, de los desayunos de Televisión Española. Muy buen día. Bueno, pues... Muy buen día, gracias. Aquí lo